Mamá, ya no esperes más. Cambiamos la fiesta a un restaurante de 5 estrellas. Ese jardín tan corriente solo haría quedar mal a los invitados. Ya no te necesitamos. Ese fue el agradecimiento que mi nuera me dedicó exactamente a las 5 de la tarde. La llamada se cortó de golpe, dejándome sola, de pie, en medio del enorme jardín. Creyó que yo me derrumbaría ahí mismo, llorando de humillación. Pero se equivocó gravemente. Con toda calma, me quité el delantal viejo y lo arrojé a un rincón del jardín. Si ya no me necesitaban, entonces le haría ver el precio de traicionar a quien le tendió la mano. Mi nombre es Doña Rosa. Al mirar atrás hacia esa tarde, parada sola entre 60 sillas plegables de madera vacías, me doy cuenta de que el silencio fue el sonido más fuerte que jamás había escuchado. Faltaban 10 minutos para las 5. El sol de la tarde proyectaba sombras largas y hermosas a través de mi patio de baldosas rojas, filtrándose entre las hojas de la vieja bugambilia que adornaba el muro. Me limpié las manos en mi delantal bordado con flores, ese que guardaba solo para ocasiones especiales. El aire estaba denso, impregnado con el aroma de la canela, el chocolate amargo y los chiles tostados. Mi famoso mole poblano se había estado cocinando a fuego lento durante 6 horas. La carne de guajolote estaba tan tierna que se deshacía del hueso. A su lado reposaban las bandejas de arroz rojo, la olla de barro con frijoles charros y el enorme pastel de 3 leches que tanto le gustaba a mi nieto, Miguelito. Hoy era su 5º cumpleaños. Todo era perfecto, o al menos eso pensaba yo. Entonces sonó el teléfono. El sonido cortó la paz del jardín. Tomé mi celular, sonriendo al ver el nombre. Era Sofía, mi nuera. Supuse que llamaban para decir que llegarían unos minutos tarde, tal vez atrapados en el tráfico de la ciudad. «Hola, Sofía, hija», dije alegremente. «Ya está todo listo aquí. El mole huele de maravilla». «Rosa», la voz de Sofía se escuchó a través de la línea, afilada y fría como el hielo. «No vamos a ir». Me quedé helada, mi mano apretando el teléfono. «¿Qué? ¿Miguelito está enfermo?» «No, tomamos una decisión de último minuto», respondió ella con un tono impaciente, desprovisto de cualquier calidez. Unos amigos del club sugirieron el nuevo club campestre Elite en Polanco. Es más limpio, más exclusivo. «Pero Sofía», tartamudeé, mirando los papeles picados que había pasado semanas recortando. «La fiesta es aquí, la comida está hecha. 60 personas esperan llegar aquí en 30 minutos». «Ya les envié mensaje a todos», me interrumpió. «Se están desviando al club. Mira, este lugar es mejor para la imagen de Carlos. Nadie quiere comer mole grasoso y mancharse en un patio trasero lleno de insectos. Es demasiado naco». Sentí que la sangre se me iba de la cara. ¿Debería ir yo al club? Tengo el regalo de Miguelito. Hubo una pausa cruel y deliberada que dolió más que las palabras que siguieron. «Honestamente, Rosa, es mejor que no vayas. No encajarías con esta gente. Tu ropa, tu vibra, es demasiado de pueblo, no es apropiado. Pasaremos por el regalo en otro momento». Luego asestó el golpe final. «Nosotros nos encargaremos de la fiesta. Ya no te necesitamos». Clic. La línea se cortó. El tono demarcado zumbó en mi oído, fuerte e indiferente. Bajé el teléfono lentamente. Me dejé caer en una de las sillas vacías. Parecían lápidas en mi jardín inmaculado. «Ya no te necesitamos». Las palabras resonaban en mi cráneo. Mi hijo, Carlos, ni siquiera había hablado. Ni siquiera había dicho «Hola, mamá». Dejó que su esposa me borrara del cumpleaños de mi nieto con una llamada de 30 segundos. Miré las montañas de comida, el mole brillante y oscuro, las tortillas hechas a mano en el chiquihuite, los frijoles humeantes. Era un banquete digno de un rey, ahora enfriándose en el aire de la tarde. «Naco», había dicho ella, «grasoso». Un fuego se encendió en mi pecho. No era acidez estomacal, era rabia, furia pura y ardiente. Pero debajo de la rabia había claridad. Entré a la cocina y tomé la guía telefónica. Mis manos temblaban, no por debilidad, sino por adrenalina. Encontré el número, Comedor Comunitario San José. Marqué. Sonó 2 veces.
Comedor San José, habla el padre Tomás, respondió una voz cansada. Padre, dije con voz firme, soy doña Rosa, tengo una cena mexicana completa. Mole, guarniciones, pastel, suficiente para 60 personas. Está caliente y lista. ¡Ay, Dios mío!, dijo el sacerdote. Eso suena maravilloso. ¿Nos lo está ofreciendo? Así es, pero no puedo llevárselo. Necesito que usted traiga a la gente a mi casa. ¿A su casa?, preguntó, sorprendido. Sí, súbalos al camión, padre. Traiga a las familias, traiga a los viejitos, traiga a cualquiera que tenga hambre. Estoy abriendo el zaguán ahora mismo. Estaremos ahí en 20 minutos. Que Dios la bendiga, Rosa. Colgué. Respiré hondo. Salí y empujé las pesadas rejas de hierro de par en par. Subí el volumen del estéreo, dejando que viejos boleros llenaran el aire. Era elegante, era acogedor. Me paré a la entrada del patio y esperé. Minutos después, lo escuché. El rugido de un motor pesado, un viejo camión oxidado, un pecero de los antiguos, retumbó por mi calle tranquila. Se veía fuera de lugar entre las entradas silenciosas de mi vecindario. Soltó una nube de humo gris al detenerse justo frente a mi portón abierto. Mi corazón latía más rápido. No tenía miedo. Sentía alivio. Cuando las puertas del camión se abrieron con un siseo, me erguí más. Vi a las primeras personas bajar. Se veían cansadas. Sus ropas estaban gastadas. Parecían dudar, inseguros de si este hermoso jardín era realmente para ellos. Y al mirarlos, mi mente viajó al pasado. Recordé otro tiempo, otro lugar, donde yo me sentí tan pequeña y no deseada como ellos. Recordé por qué había dejado que las cosas se pusieran tan mal con mi hijo. Recordé el comienzo de las grietas que finalmente se habían roto hoy. Me quedé junto al portón abierto. La calle estaba vacía. El silencio se sentía pesado. Me dio demasiado tiempo para pensar. Demasiado tiempo para recordar. Me volví para mirar el jardín. Cada detalle era un testamento del último mes de mi vida. Un mes de trabajo duro que había emprendido con el ansia de una niña tratando de complacer a una maestra exigente. Caminé hacia la cerca de madera. Pasé mi mano por la madera blanca y suave. Hace 3 semanas, esta cerca estaba despintada y gris. Había pasado 4 días de rodillas, raspando y lijando hasta que mis articulaciones se hincharon. Quería que se viera inmaculada. Quería que se viera como las fotos en esas revistas Hogar Moderno, que Sofía siempre dejaba en su mesa de centro. Lo hice por ella. No, me mentí a mí misma. Lo hice para que no tuviera una razón para burlarse. Miré los papeles picados bailando en el viento. Había comprado los más caros, los de artesanía fina. Sofía había hecho un comentario la Navidad pasada sobre cómo los adornos de papel se veían corrientes. Corrientes. La palabra resonó en mi cabeza. Mis ojos vagaron hacia la mesa de regalos. Estaba sola en la esquina. Encima había una sola caja grande envuelta en papel plateado brillante. El robot. El Ciberamigo 5000. Me acerqué y toqué el lazo plateado. Esa sola caja me había costado más que mis facturas de luz y agua del mes combinadas. Recordé el día que lo compré. Estaba en la juguetería. Primero encontré un hermoso tren de madera. Era robusto. Había imaginado a Miguelito construyendo vías en el piso de mi sala. Pero entonces la voz de Sofía sonó en mi mente. Por favor, Rosa, cómprale algo actual. No compres basura barata. Así que devolví el tren de madera. Miré el precio del robot. Era carísimo. No tenía ese dinero. No para un juguete. Recordé la caminata hasta la joyería en el centro. Fue una caminata humillante. Dentro de mi bolso había una pequeña bolsa de terciopelo. Adentro estaba la medalla de la Virgen de Guadalupe de oro que mi esposo, Antonio, me había regalado por nuestro 20º aniversario. Era la última joya real que me quedaba. La vendí. Al hombre detrás del mostrador no le importaron los recuerdos. La pesó y deslizó un fajo de billetes sobre el cristal. Tomé el dinero. Me sentí vacía, pero me dije que valía la pena. Era por Miguelito. Era para mostrarle a Sofía que yo no era solo la suegra pobre y anticuada. Quería comprar mi entrada a su respeto. ¡Qué tonta fui! Aparté la mirada de la caja plateada.
Ahora se sentía pesada, llena de acusación. Había cambiado la memoria de mi esposo por un pedazo de plástico. Una ola de náuseas me invadió. No era el calor, era el recuerdo de hace 2 semanas, la cena del domingo. Esa fue la señal de advertencia que decidí ignorar. Había ido a su casa, un condominio moderno y elegante con pisos blancos brillantes que parecían que se romperían si respirabas demasiado fuerte. Había pasado todo el día preparando mi especialidad, chicharrón en salsa verde. Era el favorito de Carlos cuando era niño. Recuerdo haber entrado sosteniendo el plato caliente. El olor a tomate verde y cilantro llenaba su cocina estéril. Sofía estaba allí, con un traje de yoga blanco impecable. Miró mi cazuela como si yo estuviera sosteniendo un animal muerto. «Oh», dijo, sin tomar el plato. «Rosa, estamos tratando de comer limpio. Eat clean este mes. El colesterol de Carlos está al límite. Francamente, eso parece un ataque al corazón en un tazón». Me quedé allí, el plato pesado quemándome las manos a través de los trapos. «Pero es el favorito de Carlos». Sofía se rió. Fue un sonido seco. «Ese es el problema. La grasa, la manteca. ¿Es tan anticuado? Ya no comemos así. Causa cáncer, ¿sabes?». Se volvió hacia Carlos, mi hijo. Él estaba sentado en la isla, escribiendo en su teléfono. «Carlos», dije, con la voz temblando un poco. «¿Querías un poco? Puedo quitarle un poco la grasa». Carlos no levantó la vista. No me miró a mí, no miró a su esposa. Simplemente siguió deslizando el dedo por la pantalla. «¿Carlos?», pregunté de nuevo. Él suspiró, un suspiro largo y cansado. «Mamá, solo escucha a Sofía, ¿ok? Ella sabe de nutrición. Déjalo en el refrigerador. Lo veré después». No lo vería después. Todos lo sabíamos. Iría a la basura en el momento en que yo me fuera. Pero no fue el rechazo a la comida lo que dolió. Fue su silencio. Fue la forma en que se hizo pequeño para encajar en la caja que ella había construido para él. Dejó que ella me insultara, ahí mismo en su propia cocina, y no dijo una palabra. No dijo, «Gracias, mamá». Solo miró su teléfono. Ese silencio fue más fuerte que cualquier grito. Me dijo todo lo que necesitaba saber, que yo era una vergüenza, una reliquia, algo que debía ser tolerado, pero nunca verdaderamente bienvenido. Y sin embargo, persistí. Regresé a casa, me sequé las lágrimas y comencé a planear esta fiesta. Pensé que si solo hacía más, si hacía todo perfecto, tendrían que verme. Miré las 60 sillas vacías de nuevo. «¿Por qué?», le susurré al jardín vacío. «¿Por qué dejé que me trataran así?». Me di cuenta entonces de que la falta de respeto no había comenzado hoy. Había sido una erosión lenta, un grifo goteando pequeños insultos y ojos en blanco. Había aceptado las migajas de su afecto porque estaba hambrienta de conexión. Tenía tanto miedo de perderlos que les había ayudado a afilar el cuchillo que usaron para cortarme. Había vendido mis joyas. Me había roto la espalda pintando cercas. Me había tragado mi orgullo 1000 veces. ¿Y para qué? Para que me dijeran a las 5 de la tarde en el cumpleaños de mi nieto que no me necesitaban. Una lágrima finalmente escapó. La limpié con una mano áspera. No más. Miré mis manos. Eran manos fuertes. Habían amasado miles de tortillas. Habían construido esta vida de la nada después de que Antonio murió. No eran inútiles. Eran capaces. ¿Por qué estaba llorando por personas que no cruzarían la calle para ayudarme? Respiré hondo. El olor del mole enfriándose me devolvió a la tierra. Era real. No fingía ser otra cosa. «Se acabó», le dije al viento. «Se acabó comprar amor». De repente, un sonido rompió mis pensamientos. Un vehículo grande estaba doblando la esquina de mi calle. No era un sedán de lujo. Era el camión. El viejo y maltrecho camión azul celeste retumbaba por la tranquila calle suburbana como una bestia gloriosa y ruidosa. Las puertas plegables sisearon al abrirse. Un hombre salió primero. Llevaba un simple cuello de sacerdote y una chaqueta de mezclilla gastada. Padre Tomás. Miró la casa, luego el jardín y finalmente a mí. Su rostro se rompió en una sonrisa amplia y genuina. Detrás de él vi movimiento.
cabezas asomándose por las ventanas, caras presionadas contra el vidrio. Los invitados especiales habían llegado. A diferencia de mi hijo, no habían venido a juzgar. Habían venido porque tenían hambre y yo estaba lista para alimentarlos. Me limpié las manos en mi delantal por última vez. La tristeza del mes pasado comenzó a evaporarse. Mi fiesta no había terminado, apenas comenzaba. El chirrido de los frenos rompió el silencio. Me volví hacia el portón. Padre Tomás bajó, seguido por una corriente de personas. No se parecían a los invitados que yo esperaba. Sus ropas estaban gastadas. Algunas no combinaban, otras les quedaban grandes o chicas. Sus rostros estaban grabados con líneas de preocupación y dificultad. Había madres agarrando las manos de niños pequeños, ancianos apoyándose pesadamente en bastones y jóvenes con ojos que miraban nerviosamente alrededor, como si esperaran que les dijeran que se fueran en cualquier momento. Sentí un aleteo en el estómago, no miedo, sino una repentina y abrumadora sensación de responsabilidad. Yo los había invitado. Esta era mi fiesta ahora. Bienvenidos, dije, caminando hacia ellos. Bienvenidos al cumpleaños de Miguelito, o mejor dicho, bienvenidos a nuestra cena. Un silencio cayó sobre el grupo al pisar el patio. Miraron los manteles blancos, los centros de mesa que hice con flores de mi propio jardín, los cubiertos brillantes. Algunos dudaron al borde del patio, mirando sus zapatos. Por favor, dije señalando las mesas, siéntense donde gusten, hay mucho lugar. Lenta, tentativamente, comenzaron a moverse. Una anciana con cara amable pero ojos tristes se sentó con cuidado en una de las sillas de madera, pasando una mano sobre la mesa. Una madre joven levantó a su hijo pequeño en un asiento, susurrándole algo al oído. Fui a la estación de servicio. La comida está caliente, anuncié. Tenemos mole poblano, frijoles charros, arroz rojo y tortillas calientes. Por favor, sírvanse. Comenzó lentamente. El padre Tomás lideró el camino, llenando un plato y agradeciéndome con un movimiento de cabeza. Luego, algunos otros siguieron. Pronto, el aire se llenó con el tintineo de las cucharas y el murmullo de las voces. Me ocupé rellenando las jarras de agua de horchata bien fría y sacando más servilletas. A medida que me movía entre las mesas, la tensión comenzó a derretirse. Vi sonrisas. Escuché risas. Vi a un hombre cerrar los ojos mientras probaba un bocado de mole, con una expresión de pura felicidad en su rostro. «Esto está increíble, señora», me dijo un joven mientras le servía bebida. No había probado un mole así desde que tengo memoria. Gracias, dije, sintiendo una calidez extenderse por mi pecho que no tenía nada que ver con el calor del verano. Es la receta de mi abuela. El secreto está en cómo se tuestan los chiles. Estaba recogiendo algunos platos vacíos cuando lo noté. Era un caballero mayor, quizás de unos 60 y tantos años, sentado solo en una mesa pequeña cerca de los rosales. No era como los demás. Su ropa era simple, una guayabera desteñida y pantalones de vestir, pero estaban limpios y planchados. Tenía una abundante cabellera blanca y una barba bien recortada. Comía despacio, saboreando cada bocado. Me acerqué a él. ¿Todo está a su gusto?, pregunté. Levantó la vista. Sus ojos eran de un azul sorprendente, agudos e inteligentes. «Más que a mi gusto, señora», dijo. Su voz era profunda y grave. «Es un recuerdo». Incliné la cabeza. «¿Un recuerdo?», asintió dejando el tenedor. «Hace 40 años, mi madre solía hacer un mole igual a este. El mismo picor exacto, el mismo toque de chocolate amargo. No había probado nada igual desde el día que ella falleció». Sentí un nudo en la garganta. «Me alegra», susurré. «Me alegra que le traiga buenos recuerdos». «Lo hace», dijo. «Mi nombre es Alejandro. Mi coche, mi vieja camioneta decidió morir a 1 milla de aquí. Estaba caminando para buscar un teléfono público cuando vi el camión y el padre Tomás me invitó a subir. Espero que no le importe un colado extra». «Para nada, Alejandro», dije sonriendo. «Siempre hay lugar para uno más».
especialmente uno que aprecia el buen mole. Se rió entre dientes, un sonido rico y cálido. Tiene un hogar hermoso aquí y un corazón hermoso para abrirlo así. Miré alrededor del jardín. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras doradas sobre el césped. Las luces de hadas que había colgado en los árboles comenzaban a parpadear. El aire estaba lleno de los sonidos de la gente comiendo, hablando y disfrutando de un momento de paz. Era una escena mucho más hermosa que la fiesta rígida y formal que había planeado originalmente. Gracias, dije. Solo no quería que la comida se desperdiciara. Y no quería estar sola. Alejandro me miró, su mirada penetrante. La soledad es una carga pesada, dijo en voz baja. Pero a veces su peso nos empuja a hacer cosas que nunca pensamos que podríamos. Como esto, señaló a la multitud. Usted convirtió una decepción en una bendición. Hablamos un rato más. Me contó que le gustaba conducir largas distancias los fines de semana solo para ver el campo. Admiró mis rosales y preguntó sobre el tipo específico de fertilizante que usaba. Era conocedor, educado e innegablemente encantador de una manera tranquila y discreta. Cuando regresé a la cocina por el pastel, sentí una extraña sensación de paz. Por primera vez en semanas, no me preocupaba lo que pensaría Sofía o si Carlos estaría feliz. Yo era solo Rosa, Rosa la que hace buen mole, Rosa la que tiene un jardín bonito, Rosa, rodeada de gente que estaba genuinamente agradecida por su presencia. Saqué el pastel. Era una creación masiva, un pastel de 3 leches, cubierto de crema batida y decorado con estrellas doradas comestibles. Había pasado 2 días horneando y decorando. «Feliz cumpleaños a Miguelito», canté, mi voz temblando un poco. La multitud se unió, un coro desigual pero entusiasta cantando Las Mañanitas. No teníamos a Miguelito para soplar las velas, así que las soplé yo misma, pidiendo un deseo silencioso para mi nieto. Deseé que fuera feliz, donde quiera que estuviera, y deseé que algún día supiera cuánto lo amaba su abuela. Corté el pastel y repartí rebanadas. Los ojos de los niños se iluminaron al ver el postre. Una niña pequeña, con la cara manchada de crema, me miró y sonrió. «Haces el mejor pastel del mundo», declaró. Mi corazón se hinchó. «Gracias, mi vida», le dije. Miré a Alejandro. Estaba terminando su rebanada de pastel, con una expresión de satisfacción en su rostro. Atrapó mi mirada y levantó su tenedor en un brindis silencioso. Era perfecto. Era desordenado, poco convencional y lleno de extraños, pero era perfecto. Sentí una conexión con estas personas, una humanidad compartida que trascendía el estatus social o las cuentas bancarias. Solo éramos personas, compartiendo una comida bajo el cielo nocturno. Amigos míos, ¿alguna vez han puesto su corazón y alma en algo para sus hijos o nietos, solo para encontrarse con una fría indiferencia? ¿Alguna vez han sentido esa punzada aguda de rechazo de las personas que más aman? Si alguna vez han sentido que su corazón se aprieta como el mío esa tarde, por favor, tómense un momento para dar me gusta o compartir su historia en los comentarios. Recordémonos mutuamente que no estamos solos en este viaje y que nuestro amor y esfuerzo aún tienen valor, incluso si los más cercanos a nosotros no logran verlo. Mientras se servían las últimas rebanadas de pastel, un ruido repentino rompió la atmósfera pacífica. Luces brillantes y cegadoras cortaron el crepúsculo, barriendo el jardín e iluminando los rostros de mis invitados. Un motor rugió, fuerte y agresivo. Me protegí los ojos del resplandor. Una camioneta SUV de lujo, negra y elegante, estaba entrando en mi cochera. Se detuvo junto al viejo camión azul, luciendo como una pantera acechando a un rebaño de ovejas. El motor se apagó y las luces murieron. La puerta del conductor se abrió, y luego la del pasajero. Se me cayó el alma a los pies. Sabía quiénes eran incluso antes de ver sus caras. Eran Carlos y Sofía, y habían regresado. El silencio que siguió al apagado del motor de la SUV fue ensordecedor. Sofía salió primero. Llevaba un vestido de diseñador color crema que se veía completamente fuera de lugar en un patio trasero. Escaneó la escena,
El viejo camión azul, al padre Tomás, la ropa desigual de mis invitados y su labio superior se curvó en una mueca de desprecio. Carlos salió del lado del conductor. No me miraba a los ojos. Seguía ajustándose la corbata, mirando a cualquier parte menos a las mesas llenas de gente disfrutando la comida que él había rechazado. Caminé hacia ellos. Mi corazón latía con fuerza, un ritmo pesado de temor. ¿Qué hacen aquí?, pregunté, manteniendo la voz baja. Sofía pasó marchando a mi lado, agitando la mano frente a su cara. El olor, murmuró. Huele a humo y a cuerpos sin lavar. Dios mío, Rosa, ¿qué has hecho? Me paré frente a ella. Esta es una cena. ¿Por qué están aquí? Dijeron que no vendrían. Olvidamos el acta de nacimiento de Miguelito para el viaje, dijo fríamente. Y venimos por el robot. Ya que pagamos por la fiesta que no sucedió, también podríamos llevarnos el regalo. Carlos se acercó detrás de ella. Hola, mamá. Solo necesitamos agarrar las cosas e irnos. El club campestre nos espera. Podrían haber llamado, dije. Podrían habernos ahorrado esta intrusión. ¿Intrusión? Sofía soltó una risa cortante. Esta es tu casa, Rosa, pero seamos realistas. ¿Quién pagó las reparaciones del techo? Tenemos derecho a estar aquí. Ella me empujó y se dirigió hacia la mesa de regalos. La seguí, sintiéndome como una extraña en mi propio patio. Sofía caminó entre las mesas, jalando su vestido con fuerza para que no rozara a nadie. Llegó a la mesa de la esquina donde estaba sentado Alejandro. Alejandro había terminado su pastel. Estaba de pie cerca de la mesa de regalos, admirando la envoltura plateada de El Ciberamigo 5000. No lo estaba tocando, solo sonreía, tal vez recordando a sus propios nietos. Sofía lo vio. Vio a un viejo con una guayabera usada cerca de su propiedad. No vio a un ser humano, vio una amenaza. «Oye», chilló. El sonido cortó el jardín. Todos se congelaron. Alejandro levantó la vista, sorprendido. «Buenas noches, señora. Solo estaba...» Sofía no lo dejó terminar. Arrebató la caja plateada de la mesa, abrazándola contra su pecho. Luego, se volvió hacia Alejandro con una furia aterradora. «¡Aléjate de ahí!», gritó. «¿Estabas tratando de robarte esto?». Alejandro parpadeó, levantando las palmas abiertas. «No, señora. Solo estaba admirando el lazo». «¡No me mientas!», gritó Sofía, mirando a los invitados buscando validación. «¿Viste eso, Carlos? Iba a salir caminando con él. Conozco a los de tu tipo. Se comen la comida gratis y creen que pueden llevarse cualquier cosa que no esté clavada al suelo». Sentí que la sangre se me helaba. «Sofía, basta», grité caminando más rápido. «Alejandro es un invitado». Ella me ignoró. Metió la mano en su bolso de diseñador y sacó una botella pequeña de plástico. Gel antibacterial, desinfectante de manos. Lo que hizo a continuación me dejó sin aliento. Dio un paso hacia Alejandro. Apuntó la botella hacia él como si fuera un arma. Y roció. «Psst, psst». Roció la niebla al aire directo a su pecho. «Atrás», dijo, con voz goteando veneno. «No quiero tus gérmenes sobre mí. Eres un cochino». La fina niebla se asentó en la vieja guayabera de Alejandro. El olor químico y penetrante del alcohol llenó el aire. Alejandro no se inmutó. Simplemente se quedó allí, mirándola con una profunda y absoluta lástima. «Señora», dijo suavemente, «el jabón lava la suciedad, pero no hay desinfectante en el mundo que pueda limpiar un alma podrida». Sofía jadeó. Su cara se puso roja. «Carlos, ¿vas a dejar que este vagabundo insulte a tu esposa?». Se volvió hacia Carlos. Este era su momento. Esta era su oportunidad de ser un hombre. Carlos miró a Alejandro. Miró a los invitados atónitos. Me miró a mí. Luego miró sus zapatos. «Vámonos, Sofía», murmuró. «Tenemos el regalo. Vamos por el papel y vámonos». No se disculpó, no la reprendió. Eligió el camino de menor resistencia. Mi corazón no se rompió, se desintegró. Me di cuenta de que mi hijo no estaba solo perdido. Se había ido.
Estaba allí parado, presenciando un asalto a la dignidad humana en el patio trasero de su madre, y no hizo nada. Un viento frío sopló a través de mi alma, barriendo el miedo. Miré a Sofía, limpiando frenéticamente la caja con una toallita húmeda. Miré a Carlos, revisando su reloj. Miré a Alejandro, erguido, y luego me miré a mí misma. Mis manos temblaban, pero no de debilidad, temblaban de poder. Di un paso adelante. «Carlos», dije. Mi voz era baja, pero resonó. «Dame las llaves». Levantó la vista, sorprendido. «¿Mamá?» «Las llaves de la casa, tu llave de repuesto. Dámela». «Mamá, necesitamos el acta», dijo confundido. «Yo la traeré, pero primero dame la llave». Dudó, luego me entregó la llave plateada. Cerré el puño alrededor de ella. Se sintió definitivo. Me volví hacia Sofía. «Sofía, mírame». Ella levantó la vista, molesta. «¿Qué?» Caminé directamente hacia su espacio personal. Extendí la mano y le arranqué la toallita húmeda de la mano, dejándola caer al pasto. Puse mi mano sobre la caja plateada que ella apretaba. «Dijiste que este regalo era para Miguelito», dije, «pero un regalo se da con amor. Esto es solo una transacción. Eres pobre, Sofía». «¿Perdón?» «Tienes dinero, sí, pero eres la persona más pobre en este jardín», dije, alzando la voz. «Estás en bancarrota espiritual y no permitiré ese vacío en mi hogar, ni por un segundo más». Señalé el portón. «Lárguense». «¿Nos estás corriendo?», chilló. «Carlos paga los impuestos». «Yo pago los impuestos», la corregí con voz de acero. «Carlos a veces me presta dinero, pero las escrituras están a mi nombre. Están invadiendo propiedad privada». Me volví hacia Carlos. «Llévate a tu esposa y váyanse, ahora». «Pero el acta», tartamudeó Carlos. «La sacaré. Esperen en el coche. No vuelvan a poner un pie en este patio». «Mamá, estás siendo irracional», intentó argumentar. «Te quedaste ahí parado y viste cómo trataba a un invitado como a un animal», lo interrumpí. «Eres un cobarde, Carlos, y me das vergüenza». Él se estremeció. Su cara palideció. «Ahora vete». Les di la espalda. Caminé hacia Alejandro. «Lo siento tanto», susurré. Él sonrió gentilmente. «No se disculpe por la tormenta, Rosa. Solo alégrese de tener un techo fuerte». Escuché el portazo del coche. Entré a la casa. Mis manos estaban firmes ahora. Fui a la caja fuerte y saqué el acta de nacimiento. Luego, tomé el sobre blanco marcado «Feliz cumpleaños, Miguelito». Adentro estaba el cheque por 50,000 pesos. Los ahorros de mi vida. Miré el sobre. Miré por la ventana a la SUV en marcha. Abrí el sobre. Saqué el cheque. Lenta, deliberadamente, lo rompí por la mitad. Luego en cuartos. Dejé caer los pedazos en la basura. Tomé un pedazo de papel. Escribí una sola frase. Lo doblé y lo puse en el sobre. Volví a salir. El jardín estaba en silencio. Caminé hacia el portón. Carlos bajó la ventanilla. Sofía miraba fijamente al frente. Le entregué el acta de nacimiento a Carlos. Luego, arrojé el sobre en su regazo. «Para Miguelito», dije. Carlos vio el bulto del papel doblado. Asumió que era el dinero. El alivio inundó su rostro. Asintió. «Gracias, mamá», susurró. Nosotros traeremos a Miguelito la próxima semana, ¿ok? Cuando las cosas se calmen». «No», dije. «No lo harán». Di un paso atrás. «Adiós, Carlos». Me di la vuelta y caminé de regreso a mi jardín. Empujé las pesadas rejas de hierro para cerrarlas. Clang. El sonido del cerrojo haciendo clic fue el sonido más satisfactorio que había escuchado jamás. Finalmente se había trazado un límite. Me volví para enfrentar a mis 60 invitados. «Me disculpo por la interrupción», dije claramente. «¿Quién quiere repetir pastel?» Un grito de alegría se alzó. La tensión se rompió. Mientras la SUV negra se alejaba chirriando llantas, miré a Alejandro. Se estaba limpiando lo último del desinfectante de su camisa. Sabía que había comenzado una guerra, pero por primera vez en años estaba lista para pelear. A la mañana siguiente, el sol no salió suavemente sobre la ciudad. Perforó la niebla contaminada con rayos duros y cegadores, reflejándose en los rascacielos de vidrio del distrito financiero. Carlos y Sofía entraron al vestíbulo de la Torre Vega.
Era el edificio más alto del estado, un monumento al acero, al vidrio y al dinero. Esta era la sede de Grupo Vega, la firma de desarrollo inmobiliario más prestigiosa del país. Carlos se ajustó la corbata en el reflejo de las puertas del elevador. Se veía nervioso. Sus manos temblaban ligeramente mientras alisaba su saco. Era un traje nuevo, comprado a crédito, específicamente para esta reunión. «Deja de moverte, Carlos», siseó Sofía. Llevaba un traje sastre negro y afilado, con el cabello recogido en un moño severo. Parecía cada pulgada el tiburón corporativo que aspiraba a ser. «Es esto, la fusión. Si conseguimos este contrato, estamos hechos de por vida. No más preocupaciones por hipotecas. No más pedirle dinero prestado a ella». Ni siquiera dijo mi nombre. Yo era solo ella. «Lo sé», respondió Carlos con voz tensa. «Es solo que... tengo un mal presentimiento, Sofía. Después de anoche...» «Olvídalo de anoche», espetó ella cuando las puertas del elevador se abrieron con un ping. «Eso es el pasado. Esto es el futuro. Vamos a entrar ahí, firmar los papeles con el presidente y salir siendo millonarios. Enfócate». Entraron al elevador. El viaje al último piso fue silencioso y rápido. Cuando las puertas se abrieron en el piso 40, el aire cambió. Era más frío aquí, más silencioso. La alfombra era gruesa, amortiguando sus pasos. Las paredes estaban bordeadas de arte abstracto que costaba más que toda mi casa. Una recepcionista con auriculares levantó la vista. «¿Señor y señora Romero? El presidente los está esperando». Carlos asintió tragando saliva. «Gracias». Ella los llevó por un largo pasillo. Al final, había puertas dobles hechas de caoba oscura. Las empujó para abrirlas. «Están aquí, señor», anunció, y luego retrocedió, cerrando las puertas detrás de ellos. La sala de conferencias era masiva. Una pared entera era de vidrio, ofreciendo una vista vertiginosa de la ciudad abajo. Desde esta altura, la gente en la calle parecían hormigas. Los autos parecían juguetes. Era una vista diseñada para hacerte sentir como un dios. En el centro de la habitación había una mesa larga y pulida que brillaba como un espejo negro, y en el extremo lejano de la mesa, frente a la ventana, había una silla de cuero de respaldo alto. Alguien estaba sentado en ella. Solo podían ver la parte posterior de la cabeza de la persona, una mata de cabello blanco y grueso y una mano descansando en el reposabrazos. Carlos se aclaró la garganta. «Buenos días, señor presidente. Es un honor finalmente conocerlo. Soy Carlos Romero y esta es mi esposa y socia, Sofía». La silla no se movió. El silencio se estiró, tenso como un cable. Sofía dio un paso adelante, sus tacones haciendo clic agudamente en el piso. Puso su mejor sonrisa encantadora, la que reservaba para las personas que podían hacer algo por ella. «Hemos revisado la propuesta de fusión», dijo, su voz suave como la miel. «Y estamos listos para avanzar. Nuestra compañía se alinea perfectamente con la visión de Grupo Vega». Aún así, la silla no giró. Carlos intercambió una mirada preocupada con Sofía. El aire acondicionado zumbaba, un dron bajo y ominoso. Entonces, lenta, mecánicamente, la silla de cuero comenzó a girar. Giró centímetro a centímetro. Carlos contuvo el aliento. Esperaba ver a un extraño. Esperaba ver la cara que había visto en revistas, severa, distante, corporativa. La silla terminó su rotación. Las rodillas de Carlos se doblaron. Sofía dejó escapar un pequeño jadeo ahogado. Sentado en la silla no había un extraño. Llevaba un traje gris carbón que claramente estaba hecho a la medida. Su camisa era de seda blanca crujiente. Su corbata era de un color burdeos profundo. Se veía poderoso, se veía imponente, se veía como el dueño del edificio. Pero la cara, la barba, los ojos, era Alejandro. Era el vagabundo del jardín, el hombre al que Sofía había rociado con desinfectante, el hombre que Carlos se había negado a defender. Estaba sentado allí, perfectamente inmóvil, con las manos entrelazadas sobre la mesa frente a él. Sus ojos azules eran fríos, atravesándolos como láseres. No había calidez en ellos hoy,
Ninguna gratitud gentil por una rebanada de pastel. Solo había juicio. Carlos sintió que la sangre se le iba de la cara. Su corazón martilleaba contra sus costillas tan fuerte que pensó que podría romperlas. «Usted», tartamudeó Sofía. Su compostura se hizo añicos. La máscara de la empresaria segura se cayó, revelando puro terror sin adulterar. «No, no puede ser». «Buenos días», dijo el hombre. Su voz era profunda y resonante, la misma voz que había elogiado mi mole la noche anterior. Pero ahora cargaba el peso de un imperio de $1.000 millones. «Por favor, siéntense». No fue una invitación, fue una orden. Carlos y Sofía se hundieron en las sillas frente a él. Se movían como marionetas con los hilos cortados. «Usted es...», susurró Carlos. «Usted es Alejandro Vega». «Don Alejandro Vega», corrigió el presidente con calma. «Mis amigos me llaman Alejandro, pero en esta habitación soy el señor Vega». Miró a Sofía. Ella estaba temblando. Sus ojos estaban fijos en sus manos, específicamente en su muñeca izquierda. Allí, asomándose por el puño de su camisa cara, había un reloj plateado viejo y rayado con una correa de cuero. Era lo único en él que se veía gastado. Era el mismo reloj que ella había despreciado anoche, el reloj que casi había rociado con sus químicos. Sofía se cubrió la boca con la mano, reprimiendo una arcada seca. «No sabíamos», logró decir Carlos con voz entrecortada. «Señor, si hubiéramos sabido quién era usted». «Si hubieran sabido que era rico, ¿quieres decir?», interrumpió el señor Vega. Su voz era suave, pero cortaba profundo. «Si hubieran sabido que podía comprar y vender su pequeña empresa 10 veces, me habrían tratado con respeto». «¿Es eso, Carlos?». Carlos abrió la boca, pero no salieron palabras. La verdad colgaba en el aire, innegable y fea. «Ese es exactamente el problema», continuó el señor Vega. Se inclinó hacia adelante. «Yo no hago negocios con personas que respetan el dinero más de lo que respetan la humanidad. Estaba buscando socios. Estaba buscando un legado. Quería ver quiénes eran ustedes cuando las cámaras estaban apagadas, cuando no había contrato sobre la mesa». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asimilaran. «Y vi exactamente quiénes son». Alcanzó la manija del cajón superior de su escritorio. El sonido del cajón deslizándose fue fuerte en la habitación silenciosa. Carlos y Sofía observaron, paralizados. ¿Estaba sacando un contrato? ¿Una demanda? El señor Vega sacó un objeto pequeño y arrugado. Lo colocó suavemente sobre la mesa negra pulida. Era una servilleta de papel. Una servilleta de papel blanca y barata de mi fiesta en el jardín. Estaba manchada. En un lado había una mancha de chocolate. En el otro había manchas húmedas secándose. Las manchas donde Sofía lo había rociado con desinfectante. El olor a aloe artificial parecía fantasmear por la habitación, dominando el cuero caro y el pulidor. El señor Vega puso un dedo sobre la servilleta. «Mi chofer me recogió anoche», dijo en voz baja. «Me preguntó por qué olía a alcohol isopropílico. Le dije que tuve un encuentro con una plaga». Sofía hizo un sonido de gimoteo. Las lágrimas corrían por su rostro, arruinando su maquillaje perfecto. «Señor, por favor», suplicó. Estaba estresada. «No quise hacerlo. Podemos empezar de nuevo». «Usted agredió a un invitado», dijo el señor Vega, su voz convirtiéndose en hielo. «En la casa de su suegra. Trató su hospitalidad con desprecio. Me trató como a una enfermedad». Se puso de pie. Se alzaba sobre ellos, alto y aterrador. «Esta servilleta», dijo, golpeándola suavemente. «Este es su currículum. Esta es su referencia de carácter, y me dice que están moralmente en bancarrota». Carlos finalmente encontró su voz. «Señor, la fusión, el contrato, hemos apalancado todo. Si no firma...». «El contrato está muerto», dijo el señor Vega rotundamente. «No construyo rascacielos sobre terreno pantanoso, y su integridad, Carlos, es un pantano». Carlos puso la cabeza entre las manos. Se había acabado la carrera, el dinero, la reputación, todo desaparecido porque no pudieron ser amables con un viejo en una guayabera. «Sin embargo», dijo el señor Vega,
Soy un hombre justo y tengo una deuda. Carlos levantó la vista, un destello de esperanza desesperada en sus ojos. ¿Una deuda? Sí, una deuda con la mujer que me dio de comer cuando pensó que yo no tenía nada, dijo el señor Vega. Una mirada más suave cruzó su rostro por una fracción de segundo antes de desaparecer. Una mujer que tiene más clase en su dedo meñique que ustedes dos en todos sus cuerpos. Presionó un botón en el intercomunicador de su escritorio. Envíe a la consultora senior, por favor. Carlos y Sofía fruncieron el ceño. ¿Consultora senior? Miraron las puertas dobles. ¿Quién podría salvarlos ahora? ¿Qué abogado de alto poder o solucionador había llamado el señor Vega? Las pesadas puertas de caoba hicieron clic. Se abrieron lentamente. Carlos se giró en su silla. Sofía se secó los ojos, tratando de ver. Una figura entró en la habitación. No era un abogado con un traje afilado. No era un solucionador corporativo. Era una mujer con un traje azul marino un poco pasado de moda, pero perfectamente planchado. Su cabello gris estaba recogido en un moño pulcro. Mantenía la cabeza en alto, su postura regia. Llevaba un bolso de cuero desgastado. La mandíbula de Carlos cayó. Sofía agarró el borde de la mesa, sus nudillos blancos. Era yo, era Rosa. Entré en la habitación, no como su madre, no como la víctima, sino como la única persona en el edificio que tenía el poder de salvarlos o destruirlos. Miré al señor Vega y asentí. Luego, dirigí mi mirada a mi hijo y mi nuera. «Hola, Carlos. Hola, Sofía», dije con calma. «Tenemos que hablar». El silencio en la sala de juntas era asfixiante. Mi hijo Carlos y su esposa Sofía estaban sentados congelados en sus sillas, despojados de su arrogancia, esperando que cayera el hacha. Don Alejandro Vega, el presidente, no los despidió de inmediato. No gritó, no señaló la puerta. En cambio, alcanzó un pequeño control remoto plateado sobre la mesa. Antes de discutir el futuro de su empresa, dijo Alejandro, con voz aterradoramente tranquila, necesitamos revisar el pasado, específicamente los eventos de anoche. Presionó un botón. Las pesadas cortinas en la pared lejana se cerraron automáticamente, sumiendo la habitación en una penumbra tenue. Una gran pantalla de proyección descendió del techo con un suave zumbido. «Tengo un equipo de seguridad muy completo», explicó Alejandro, con los ojos fijos en Carlos. «Cuando invierto en un socio, invierto en la persona. Necesito saber quiénes son cuando creen que nadie está mirando». La pantalla cobró vida. La imagen era de alta definición, clara como el cristal. No era mi jardín, era el interior de un restaurante brillantemente iluminado, estéril y caro, el Club Campestre Elite. Me paré en la esquina de la sala de juntas, invisible para mi hijo y mi nuera, viendo las imágenes. En la pantalla, un mesero estaba sirviendo champán vintage en la copa de Sofía. La mesa gemía bajo el peso de torres de mariscos, langosta, ostiones, cortes de carne que parecían costar el salario de una semana. «¡Por nosotros!», la voz de Sofía sonó en los altavoces, chillona y burlona. Levantó su copa. «Y por escapar de esa pesadilla, ¿se imaginan? Comiendo mole grasoso en ese patio trasero lleno de humo con mosquitos picándome los tobillos». Dios, me sentí sucia solo de estar parada allí. Alrededor de la mesa, un grupo de sus amigos de la alta sociedad se rió. Fue un sonido cruel y feo. «Tomaste la decisión correcta, Sofía», dijo una de las mujeres. «Las fiestas de patio trasero son tan corrientes. Tu suegra realmente necesita ubicarse». «Ay, no tiene idea», se rió Sofía, echando el cabello hacia atrás. «Le dije que la comida era demasiado rústica. Honestamente parecía comida para cerdos. Yo no se la daría ni a mi perro». Sentí un dolor agudo en el pecho, pero me quedé quieta. Observé a Carlos en la pantalla. Estaba sentado junto a ella, bebiendo un whisky. No se reía, pero no la detuvo. Asentía, un cómplice silencioso de la burla hacia la mujer que le dio la vida.
Luego, el ángulo de la cámara cambió. Se enfocó en el final de la mesa donde mi nieto, Miguelito, estaba sentado. Se veía pequeño en la gran silla de cuero. Llevaba un gorro de fiesta de papel que se le deslizaba sobre un ojo. No estaba jugando. No estaba comiendo la langosta cara. Se veía miserable. «¿Mami?», preguntó Miguelito, tirando de la manga de Sofía. Su voz era clara y desgarradoramente triste. «¿Qué pasa, Miguelito? Estoy hablando», espetó Sofía sin siquiera mirarlo. «¿Dónde está la abuela Rosa?», preguntó el niño. «Ella prometió que me haría mole. Dijo que tenía un pastel grande. Quiero ver a mi abuela». El aire en la sala de juntas bajó 10 grados. Vi al verdadero Carlos, el que estaba sentado en la silla frente a mí, estremecerse. No podía mirar la pantalla. Puso la cabeza entre las manos. En la pantalla, Sofía agarró el brazo de Miguelito con brusquedad. «Cállate sobre tu abuela», siseó. «No vamos a ir allá. La abuela Rosa está ocupada». «¿Está enferma?», preguntó Miguelito, con el labio temblando. «No», dijo Sofía, su cara retorcida en una mirada de pura malicia. «No está enferma, solo está ocupada con sus nuevos amigos. Está ocupada recogiendo basura con los vagabundos de la calle. No tiene tiempo para ti. Ya no te necesita». «¡Sofía!», dijo Carlos en la pantalla, finalmente levantando la vista de su teléfono, pero no fue para defenderme. «Baja la voz, la gente está mirando». «Bueno, es la verdad», replicó Sofía. «Ella eligió a esos perdedores sobre nosotros. Ahora cómete tu langosta, Miguelito, y deja de llorar o te quito el robot». La pantalla se puso negra. Las luces en la sala de juntas se encendieron lentamente. Alejandro colocó el control remoto sobre la mesa con un suave clic. Miró a las 2 personas sentadas frente a él. Su expresión era de absoluto disgusto. «Le mintieron a un niño», dijo Alejandro en voz baja. «Tomaron el amor de una abuela, su trabajo duro, su dignidad, y lo convirtieron en un chiste para sus amigos ricos. Gastaron miles de pesos en una cena para impresionar a gente a la que no le importan, mientras su madre alimentaba a los hambrientos con una sonrisa». Sofía estaba temblando. Su cara estaba pálida, su maquillaje destacaba en marcado contraste con su piel. Trató de hablar, pero solo salió un chillido. Fue solo una broma. Estábamos estresados. «No solo es pobre en finanzas, señora Romero», la interrumpió Alejandro, su voz elevándose como un trueno. «Está en bancarrota moral. Tiene el alma hueca». Carlos levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. Miró la pantalla en blanco, luego a Alejandro. Yo no dije esas cosas. Esa fue Sofía». «Y usted la dejó», dijo Alejandro. «El silencio es consentimiento, Romero. Usted vio a su esposa envenenar el corazón de su hijo contra su abuela, y usted se preocupó porque la gente mirara. Es usted un cobarde». Alejandro se puso de pie. Caminó alrededor de la mesa. «Les prometí una decisión con respecto a nuestra asociación», dijo. «Creo que la evidencia habla por sí misma. No puedo confiar mis inversiones a personas que no tienen concepto de lealtad o verdad». Sofía comenzó a sollozar. por favor, señor Vega. Este contrato es todo. Si perdemos esto, perdemos la casa. Perdemos los autos. Tenemos deudas». «Eso», dijo Alejandro fríamente, «no es mi problema». Dirigió su mirada hacia las pesadas puertas de caoba al final de la habitación. «Sin embargo», continuó, «soy un hombre que cree en las segundas oportunidades, pero solo si se ganan, y solo hay una persona en este mundo que tiene la autoridad para decidir si vale la pena salvarlos». Sofía y Carlos miraron la puerta, la confusión mezclada con su terror. «¿Quién?», susurró Carlos. «La consultora senior», dijo Alejandro. Las puertas hicieron clic. Se abrieron lentamente, revelando la figura parada en el pasillo. No era un guardia de seguridad, no era un abogado, era yo. Me paré allí, enmarcada por la puerta, usando mi traje azul marino que había usado para aceptar mi premio empresarial hace 15 años. Mi cabello estaba recogido hacia atrás. Mi cabeza estaba en alto. Sostuve mi portafolio de cuero contra mi pecho como un escudo. No era la mujer oliendo a cebollas y humo. Yo era doña Rosa, y había venido a cobrar la deuda.
Entré en la habitación. El sonido de mis tacones en el piso pulido resonó como disparos en el silencio. No miré a Carlos. No miré a Sofía, cuya mandíbula había caído tan bajo que casi tocaba la mesa de obsidiana. Caminé directo hacia Alejandro. Le extendí la mano. «Buenas tardes, señor presidente», dije, mi voz firme y profesional. Alejandro tomó mi mano y la estrechó firmemente. «Directora Rosa, gracias por unirse a nosotros con tan poco aviso. Por favor, tome asiento». Señaló la silla en la cabecera de la mesa, frente a él. El asiento del poder. Me senté. Puse mi portafolio sobre la mesa. Entrelacé mis manos y finalmente dirigí mi mirada a las dos figuras temblorosas a mi derecha. «Cierra la boca, Sofía», dije con calma. «Pareces un pez buscando aire». Sofía parpadeó rápidamente, su cerebro luchando por procesar la realidad frente a ella. Pero tú eres la cocinera. Tú eres... Soy la consultora senior para desarrollo comunitario, la corregí. Y en este momento, soy la única razón por la que seguridad no los ha arrojado a la banqueta. «Esto es una broma», chilló Sofía, mirando salvajemente a Alejandro. «Esto tiene que ser una broma. Ella es una ama de casa, hace mole, no sabe nada de negocios. Señor Vega, no puede hablar en serio. ¿Va a dejar que esta anciana decida nuestro destino?» «Cuidado», advirtió Alejandro, su voz baja y peligrosa. «Está hablando con mi asesora más confiable». «Es una locura», gritó Sofía poniéndose de pie. «No distingue una hoja de cálculo de un mantel. Carlos, di algo, dile». Carlos me miró. Parecía aterrorizado, pero en sus ojos vi algo más. Vergüenza. Una vergüenza profunda y ardiente. No habló. «Siéntate, Sofía», dije. No grité, no tenía que hacerlo. «Ya que crees que no sé nada de negocios, miremos los números». Abrí mi portafolio. Adentro estaba el archivo que Alejandro me había dado antes. Contenía los informes financieros de la compañía de Carlos, las solicitudes de suministros, las facturas. Había pasado las últimas 2 horas estudiándolos. Proyecto Vista Verde. Leí en voz alta. Fase 1, vertido de cimientos. Miré a Carlos. Listaste el costo del cemento en 200 pesos por saco, pero compraste la marca económica, que se vende a 110 pesos. Ese es un margen de 90 pesos por saco, multiplicado por 5,000 sacos. Carlos se estremeció. Señora directora. «Y la varilla», continué pasando la página. «Facturaste acero de grado 60, pero las facturas de entrega muestran grado 40. Eso es estructuralmente inseguro para un edificio de esa altura, Carlos. Eso no es solo fraude, eso es peligroso». Lo miré por encima de mis lentes de lectura. «Tratas tu sitio de construcción como una mala cocina», dije, usando el lenguaje que mejor conocía. «Compras ingredientes podridos e intentas cubrir el sabor con salsa pesada. Crees que si pintas las paredes bonitas, nadie notará que los muros se desmoronan, pero las grietas siempre se muestran, Carlos, justo como las grietas en tu matrimonio, justo como las grietas en tu carácter». La habitación estaba en silencio. Sofía me miraba fijamente, atónita. Nunca me había escuchado hablar así. Ella pensaba que mi mundo era pequeño porque se centraba alrededor de una estufa. No se daba cuenta de que gestionar un banquete para 500 personas requería la logística de un general y la gestión presupuestaria de un director financiero. «Manejé costos de comida hasta el último centavo durante 30 años», les dije. «Sé cuando alguien está robando de la ganancia». Y mirando estos informes de gastos, entretenimiento de clientes en el club campestre, 5,000 pesos por una cena, sacudí la cabeza. Están robando del proyecto para alimentar su ego. Carlos se desplomó en su silla. La lucha salió de él. Se veía pequeño. Se parecía al niño pequeño que había sido atrapado robando galletas, solo que ahora las galletas costaban millones y el castigo era la prisión. Yo tenía que hacerlo», susurró Carlos. «Estábamos atrasados con la hipoteca, los pagos del auto. Sofía quería...». «No me culpes a mí», siseó Sofía. «No tiene que hacerlo», dije. «Vi el video, ¿recuerdas?
Vi el estilo de vida que exiges, un estilo de vida que no puedes permitirte. Cerré el archivo con un golpe seco. Señor presidente, dije volviéndome hacia Alejandro, mi evaluación está completa. Este contratista es incompetente, deshonesto y un pasivo para la firma. Alejandro asintió. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿llamo al departamento legal? Podemos tener la demanda presentada para esta tarde. Fraude, malversación, incumplimiento de contrato. Estarán en la cárcel para la hora de la cena. Alejandro alcanzó el teléfono. ¡No!, gritó Carlos. Se deslizó de su silla y cayó de rodillas. Por favor, señor Vega, mamá, por favor, no me envíes a la cárcel. Haré lo que sea, pagaré todo, trabajaré gratis. Solo no me destruyan. Sofía se quedó congelada. Las lágrimas corrían por su rostro, arruinando su rímel caro. Se dio cuenta finalmente de que su encanto, su apariencia y su arrogancia no tenían valor aquí. Miré a mi hijo. Estaba llorando. Estaba roto. Parte de mí quería dejar que Alejandro hiciera la llamada. Sería justicia. Sería lo que se merecían. Pero yo seguía siendo su madre. Y el trabajo de una madre no es solo castigar. Es enseñar. Puse mi mano en el brazo de Alejandro, deteniéndolo de levantar el auricular. Espere, dije. Alejandro me miró. ¿Quiere mostrar misericordia? ¿Después de lo que le hicieron? No misericordia, dije, poniéndome de pie. Me alcé sobre mi hijo arrodillado. Rehabilitación. Miré a Carlos, luego a Sofía. Tengo una contrapropuesta, dije. ¿Quieren salvar su empresa? ¿Quieren mantenerse fuera de prisión? Bien, pero lo harán bajo mis términos. Lo que sea, sollozó Carlos. Lo que sea. Ten cuidado con lo que prometes, dije, mi voz dura como el granito. Porque el precio que voy a pedir es más alto que el dinero. Voy a pedir tu sudor, tu orgullo y tu obediencia absoluta. Me volví hacia el pizarrón blanco detrás de mí. Tomé un marcador. Esto, dije, escribiendo en letras grandes y negritas, es el contrato de conciencia. Me volví hacia ellos. Y si rompen una sola cláusula, yo misma llamaré a la policía. El marcador chirrió contra el pizarrón. Era un sonido agudo y penetrante en la sala de juntas silenciosa. Escribí en letras de molde grandes, contrato de conciencia. Me di la vuelta. Carlos todavía estaba de rodillas. Sofía estaba desplomada en su silla, su rostro una máscara de maquillaje arruinado y desesperación. Don Alejandro Vega estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, mirándome con la intensidad de un halcón. Aquí están los términos, dije. Mi voz no vaciló. Tienen 3 meses, 90 días. Si completan estos términos, el señor Vega acepta retirar la demanda y mantener activo el contrato con su empresa. Si renuncian, si se quejan o si faltan aunque sea una vez. Miré a Alejandro. Asintió con gravedad. Entonces la policía estará esperando en su puerta, terminó él. Carlos tragó saliva. ¿Qué tenemos que hacer? Señalé el pizarrón. Primero, dije, escribiendo el número 1. Carlos, eres despojado de tu título como director, efectivo inmediatamente. Te reportarás al comedor comunitario San José todas las mañanas a las 6 en punto. ¿El comedor comunitario?, susurró Carlos. Sí, pero no para administrar, aclaré. Serás el conserje, fregarás los pisos, lavarás las ollas, descargarás los camiones y te reportarás directamente al señor Matías. Los ojos de Carlos se abrieron de par en par. ¿Matías? ¿El hombre que dirige el albergue? El hombre al que llamaste mendigo, lo corregí. Él es tu nuevo jefe. Harás lo que él te diga. Y aquí está la parte más importante, Carlos. Tu salario es 0. Trabajarás gratis. Carlos se miró las manos. Eran manos suaves, con manicura. Manos que nunca habían sostenido un trapeador en su vida. Bien, graznó. Lo haré. Segundo, dije, escribiendo el número 2. Me volví hacia Sofía. Ella levantó la vista, el miedo luchando con su arrogancia habitual. Sofía, entregaste tus tarjetas de crédito al equipo legal del señor Vega esta mañana, declaré. No fue una pregunta.
asintió débilmente. Bien, durante los próximos 3 meses tienes un presupuesto. Son exactamente 5,000 pesos. ¿5,000 al mes?, preguntó, con un destello de esperanza en los ojos. Es apretado, pero supongo que podemos... No, la corté. 5,000 en total, para 3 meses, para todo. Comida, gasolina, servicios. Esa es exactamente la cantidad que me arrojaste a la cara la noche de la fiesta. Sofía jadeó. Eso es imposible. Gastamos eso solo en el supermercado. Entonces aprenderás a comprar diferente, dije fríamente. Y hay una condición más para ti, Sofía. Todos los domingos vendrás a mi casa. Cocinarás una cena completa para la familia, desde cero. Nada de comida para llevar, nada de catering. Comprarás los ingredientes con tu presupuesto limitado y cocinarás. Yo no sé cocinar, tartamudeó. Quemo el agua. Entonces más te vale aprender, dije. Porque si la comida no está en la mesa a las 6 en punto, el trato se cancela. Tapé el marcador. Los miré a ambos. Esto no es un castigo, mentí. Era un castigo, pero también era un salvavidas. Esto es un reinicio. Han olvidado el valor de un peso y han olvidado el valor de un ser humano. Van a aprenderlo de nuevo, de la manera difícil. Caminé hacia la mesa y deslicé el papel hacia ellos. Fírmenlo, ordené. Carlos tomó la pluma primero. Su mano temblaba tanto que apenas podía formar las letras. Firmó su nombre. Luego se lo pasó a Sofía. Ella miró el papel como si fuera una sentencia de muerte. Miró a Alejandro, esperando un indulto. Él solo la miró fijamente, con cara de piedra. Ella firmó. Bien, dije tomando el papel. Tu turno empieza mañana, Carlos. No llegues tarde. Matías odia la impuntualidad. Me volví hacia Alejandro. Creo que hemos terminado aquí, señor presidente. Hemos terminado, dijo Alejandro. Caminó hacia la puerta y la mantuvo abierta para mí. Salí de esa sala de juntas sin mirar atrás. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Fue lo más difícil que había hecho en mi vida, ver a mi hijo de rodillas, verlos humillados. Pero mientras caminaba por el lujoso pasillo, recordé las 60 sillas vacías. Recordé el desinfectante rociado sobre un buen hombre. Recordé las mentiras dichas a mi nieto. Y supe que a veces el amor no se parece a un abrazo. A veces el amor se parece a una línea dura trazada en la arena. La primera semana fue un infierno. No hay otra forma de describirlo. No los visité, no llamé. Recibí informes diarios de Matías y Alejandro. Carlos llegó al comedor el primer día usando sus costosos mocasines italianos. Para el mediodía estaban arruinados por la grasa y el agua sucia. Matías no le dio ni una pulgada. Hizo que Carlos fregara las trampas de grasa, el trabajo más asqueroso y repugnante de la cocina. Carlos llegó a casa esa noche y vomitó por el olor. Me llamó llorando, rogando que parara. «Es esclavitud, mamá», gimió en el teléfono. «Me está matando la espalda, el olor. No puedo quitármelo de la piel». «Báñate, Carlos», dije con calma, «y vete a dormir. Tienes que levantarte a las 5». Colgué. Luego lloré durante 1 hora, pero no le devolví la llamada. A Sofía no le iba mucho mejor. Fue vista en el mercado local, el tianguis, usando lentes oscuros y una bufanda para ocultar su rostro. Se paró en el pasillo de las verduras, sosteniendo una calculadora, discutiendo con el vendedor por una diferencia de 3 pesos en el precio de las cebollas. Estaba humillada, estaba enojada, pero el segundo mes algo comenzó a cambiar. Comenzó con cosas pequeñas. Una tarde, un hombre sin hogar en el albergue tiró una bandeja de vasos. Carlos, exhausto e irritable, le gritó. «Fíjate por dónde vas, idiota», gritó Carlos. El hombre, un gigante llamado el oso, agarró a Carlos por el cuello. No lo golpeó, solo lo miró a los ojos. «Puede que no tenga casa», gruñó el oso, con voz baja y peligrosa. «Pero tengo educación. Estás fregando pisos, muchacho, igual que yo. No eres mejor que nadie aquí. Recuérdalo». Carlos se congeló, miró a su alrededor. Vio a los otros voluntarios mirándolo. Vio a Matías mirándolo, decepcionado. Vio el juicio en sus ojos. Por primera vez en su vida, su traje no podía protegerlo. Su título no podía protegerlo. Era solo un hombre con un trapo sucio.
Se soltó de el oso. Miró hacia abajo. Yo lo siento, susurró. Y lo decía en serio. A partir de ese día, Carlos cambió. Dejó de quejarse del olor. Empezó a hablar con las personas a las que servía. Escuchó sus historias. Conoció a un ex profesor que lo perdió todo después de que murió su esposa. Conoció a un veterano que dormía en un parque. Se dio cuenta de que no eran vagabundos. Eran personas. Personas que habían caído, igual que él. Un día, fui al albergue para verificar el progreso de la renovación. Me paré en las sombras, observando. Carlos estaba sirviendo el almuerzo. Un anciano se acercó arrastrando los pies a la línea. Tenía manos temblorosas y una sonrisa confundida. Se parecía un poco a Antonio, mi difunto esposo. Carlos se detuvo. Miró al anciano. Vi los ojos de mi hijo llenarse de lágrimas. Extendió la mano y estabilizó la bandeja del anciano. «Aquí, déjeme ayudarlo a la mesa, señor», dijo Carlos suavemente. Acompañó al hombre a un asiento, lo sentó y le buscó una servilleta. Fue un acto pequeño, pero fue el primer acto de bondad genuina que había visto de mi hijo en 10 años. Sofía también estaba cambiando. No porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo. Aprendió que los muslos de pollo eran más baratos que las pechugas. Aprendió que remojar frijoles toda la noche ahorraba dinero en los enlatados. Se quemó los dedos. Se cortó los pulgares. Pero también aprendió el valor de un solo peso. Un domingo llegó a mi casa para la cena obligatoria. No llevaba su vestido de diseñador. Llevaba jeans y una blusa sencilla. Sus uñas estaban cortas y sin esmalte. «Encontré una oferta en falda de res», dijo, sonando extrañamente orgullosa. Estaba a mitad de precio porque estaba cerca de la fecha de caducidad, pero la congelé inmediatamente. Estaba presumiendo de ahorrar dinero. La vieja Sofía se habría muerto primero. Los muros de su arrogancia se estaban desmoronando, ladrillo por ladrillo, y debajo de los escombros comenzaba a ver a los hijos que solía conocer. Pasaron 3 meses, 90 días de sudor, lágrimas y realidad. Era el último domingo, la cena de graduación. Mi casa olía a carne asada y especias, pero esta vez yo no había cocinado nada. Me senté en la sala con Alejandro y Miguelito, jugando un juego de mesa. Miguelito se reía, feliz de tener a su abuela de vuelta. En la cocina, podía escuchar el ruido de ollas y sartenes. Sofía estaba maldiciendo suavemente por lo bajo. Carlos estaba picando verduras. A las 6 en punto, nos llamaron a la mesa. La mesa del comedor estaba puesta, no con mi vajilla fina, sino con los platos de diario. En el centro de la mesa había un pollo asado. Estaba un poco demasiado oscuro en la piel. El puré de papa tenía algunos grumos. La ensalada era simple. Era una comida humilde. Costó tal vez 200 pesos hacerla. Sofía estaba parada junto a la mesa. Su cara estaba sonrojada por el calor de la estufa. Miró el pollo, luego a mí. Está un poco quemado», susurró. Su voz temblaba. Traté de vigilarlo, pero el horno es complicado. Parecía que estaba esperando que la regañara, que le dijera que no era lo suficientemente bueno, que la tratara como ella me había tratado a mí. Me puse de pie. Tomé un trozo del pollo, lo probé. Estaba seco, estaba recocido. Era la cosa más deliciosa que había comido en mi vida. «Está perfecto, Sofía», dije suavemente. Sofía rompió a llorar. Se cubrió la cara con las manos y sollozó. No un llanto delicado y bonito, sollozos feos y profundos. «Lo siento tanto», se atragantó. «Lo siento tanto, Rosa. No sabía lo difícil que era. No sabía lo duro que trabajabas. Fui tan horrible contigo». Me acerqué y la abracé. Se puso rígida por un segundo, luego se derrumbó en mi abrazo. Olía a ajo y cebolla. «Shh», la calmé. «Está bien, estás aprendiendo». Carlos se acercó. Se veía diferente. Su cara estaba más delgada, bronceada por trabajar afuera los fines de semana con el equipo de reparación. Sus manos eran ásperas, cubiertas de pequeños cortes y callos. Extendió la mano y tomó la mía. Su agarre era fuerte, real. «Mamá», dijo. Su voz estaba espesa de emoción. Yo
Conocí a un hombre en el albergue la semana pasada. Me recordó a papá. Me dijo que solía ser banquero hasta que se enfermó. Carlos miró a su hijo, Miguelito, que estaba comiendo felizmente una papa grumosa. Se me olvidó, susurró Carlos. Olvidé que todos estamos a solo un mal día de necesitar ayuda. Olvidé que soy tu hijo antes que un director general. Gracias, gracias por no dejarme ahogar. Cayó de rodillas, enterrando su cara en mis manos. Sentí sus lágrimas calientes en mi piel. Alejandro se aclaró la garganta desde el otro extremo de la mesa. Se puso de pie y levantó su vaso de agua. Por la familia, dijo en voz baja. Por los que nos rompen para volver a construirnos más fuertes. Comimos el pollo quemado. Comimos las papas grumosas. Reímos. Lloramos. No fue una comida perfecta. No fue una experiencia VIP. Pero por primera vez en años, los asientos en mi mesa no estaban ocupados solo por cuerpos. Estaban ocupados por almas. Mi familia había regresado a mí. No porque los comprara, sino porque les había mostrado el camino a casa. A la mañana siguiente, entré a la Torre Vega de nuevo. Esta vez, Carlos caminaba a mi lado, pero no llevaba traje. Llevaba pantalones caqui limpios y una camisa polo. Estaba comenzando su nuevo puesto, asistente de gerente de proyecto para la división de vivienda comunitaria. Era un ascenso de conserje, pero millas por debajo de donde solía estar. Tenía que ganarse el camino de regreso a la cima, y estaba listo. Me senté en la oficina de Alejandro y firmé los papeles finales. Acepté quedarme como consultora permanente para relaciones comunitarias. Usted lo salvó, dijo Alejandro, mirando por la ventana hacia la ciudad. No, dije, dejando mi pluma. Él se salvó a sí mismo. Yo solo le di la escoba. Salí del edificio hacia el sol brillante de la tarde. Respiré hondo. El ruido de la ciudad sonaba diferente ahora. Sonaba como música. Miré mi reflejo en el escaparate de una tienda. Vi a una mujer vieja, sí, pero vi a una mujer que era libre. Amigos míos, al cerrar esta historia, quiero dejarlos con las verdades que encontré en el fondo de una olla de frijoles quemada y en el silencio de un jardín vacío. A las madres. Aprendí que protegerse a una misma no es egoísta, es necesario. Su amor es un regalo, no un tapete. Creemos que al dar todo, ganamos amor. Pero a veces, al dar todo, les enseñamos a tomar todo. Sus límites son los muros de su autorrespeto. Si no respetan su propio esfuerzo, su propio hogar y su propia vida, nadie más lo hará. No sean la red de seguridad que los atrapa tan a menudo que olvidan cómo volar. A los maridos e hijos. Un hombre no se mide por el tamaño de su cheque o la marca de su auto. Un hombre se mide por su equilibrio. Ustedes son el puente entre la familia de la que vienen y la familia que construyeron. Si dejan que un lado aplaste al otro, el puente se derrumba. Amar a su esposa no significa silenciar a su madre, y honrar a su madre no significa ignorar a su esposa. Significa tener el coraje de defender lo que es correcto, incluso cuando es ruidoso, incluso cuando es incómodo. El silencio no es paz. El silencio es cobardía. Sobre la avaricia y la naturaleza humana. La avaricia es como beber agua salada. Cuanto más bebes, más sed tienes. Convirtió a mi hijo en un extraño. Lo hizo ciego a la belleza de una comida sencilla. Pero aprendí que hay una cura. Es el trabajo. Trabajo honesto y duro. Cuando friegas un piso, no puedes fingir ser mejor que la suciedad. Cuando cocinas una comida desde cero, no puedes fingir el sabor. El trabajo nos conecta a tierra. Nos recuerda nuestra humanidad. Y finalmente, para aquellos que entran en una relación, la familia no es una sala de exhibición. No es un lugar para mostrar su estatus. Es un refugio. Es el único lugar donde, cuando caigan y caerán, alguien estará allí para atraparlos. Pero deben construir ese refugio con ladrillos de respeto, no con cemento de dinero. No quemen el puente de regreso a casa, porque un día podrían necesitar cruzarlo para encontrarse a sí mismos de nuevo. Soy Doña Rosa, soy cocinera, soy madre, y finalmente estoy verdaderamente completa. Gracias por escuchar. Así que, amigos míos, tengo que preguntarles,
¿Qué piensan de la decisión de doña Rosa? Si estuvieran parados en ese portón de hierro, mirando a su propia familia, ¿habrían hecho algo diferente? Por favor, compartan sus pensamientos honestos en los comentarios a continuación. Les prometo que leo cada uno de ellos. Si esta historia tocó su corazón o les dio un momento de reflexión hoy, por favor no olviden dejar un me gusta, compartirla con sus seres queridos y asegurarse de estar suscritos al canal para nunca perderse el próximo capítulo de nuestras vidas juntos. Espero encontrarlos de nuevo en la próxima historia. Somos historias que duelen, usando historias para caminar con ustedes a través de los años, encontrando paz y fuerza para su alma. Cuídense mucho.